buenos días, amigos televidentes, pues muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra de Dios. Y pues bueno, miren, el día de hoy traemos un libro muy bueno. Volvamos a las raíces de la fe, radical. ¿Cómo nos hace falta ser radicales en nuestras vidas? Este es un libro que es un éxito en el New York Times. Y pues bueno, aquí abajo viene el comentario, dice que el escritor desafía a los cristianos a despertar, a cambiar los falsos valores y a aceptar la idea de que Dios nos bendice a cada uno de nosotros con un propósito global. Todo cristiano debe de leer este libro. Y bueno, pues también aquí dice que es fácil que los cristianos estadounidenses olviden lo que Jesús les dijo a sus seguidores en cuanto a cómo vivirían y cuál sería su nuevo estilo de vida. Les dijo que por él dejarían la seguridad, el dinero, las conveniencias y hasta la familia. Abandonarían todo por el evangelio. Tomarían a diario su cruz. En Radical, en este libro, te desafía a considerar con corazón abierto cómo hemos manipulado el evangelio a fin de que encaje nuestras preferencias culturales. Muestra lo que dijo Jesús en cuanto a ser un discípulo y luego te invita a creer y obedecer lo que has oído. También nos cuenta la conmovedora historia de lo que sucede a medida que una iglesia exitosa de los suburbios se decide a tomar en serio el evangelio según Jesús. Híjole, chiquito pero picoso. Ay. Hola Gladys, sustancioso. Sí. ¿Cómo estás? Muy bendecida y agradecida con Dios con este tiempo que ya nos está llegando, ¿verdad? Sí, el sol me inspira a mi primavera y dándole gracias a Dios porque tiene esa gracia, mi Padre Celestial, que hace de las estaciones matices que nos inspiran, que nos bendicen. Y a propósito de bendición, deseamos que este día tu vida sea bendecida, Amén. Tu casa y tu familia. Así es. Amén. Y pues bueno, nos acompaña el día de hoy el hermano Jesús Lerma de la iglesia Odre Nuevo. Bienvenido, hermano, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros en este programa, que sabemos que trae un tema muy interesante, ¿verdad? Y que todos necesitamos saber de esto, de este tema, que a lo mejor, así como dice aquí el libro, que se nos olvida lo que Jesús dijo a sus seguidores, y no nada más eso, sino que se nos olvida lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces todo ya lo hizo para que nosotros pudiéramos ser victoriosos, pero también radicales en nuestra manera de apegarnos a lo que es la palabra de Dios, que a veces se nos olvida y compartimos a veces un evangelio hasta, podemos decir, light, que no es eso lo que el Señor quiere, sino que realmente le entreguemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que Él pueda llevar a cabo la obra completa en nuestras vidas, ¿verdad? Claro. Entonces, pues bienvenido, hermano. Y bueno, el tiempo se nos va volando y a veces me suelto a hablarme como perico, disculpa. Pero... Gracias por la invitación, es un privilegio de verdad estar acompañándoles. Y acaba de mencionar el verso clave de todo esto, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Es 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice que el Dios de paz nos santifique, ¿verdad?, por completo, espíritu, alma y cuerpo. Así y cuando hablamos de esto, de este tema de identidad, necesitamos irnos a la raíz, cómo estamos conformados. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo lo que veo en el espejo? Yo creo que no. ¿Soy yo lo que yo pienso? Tampoco, ¿verdad? De eso se trata el tema. Necesitamos comprender que estamos formados por 3 áreas: salud, el espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y que estas 3 áreas están de forma dual, es decir, una parte es física y otra parte es intangible, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo saber de dónde soy, de dónde vengo, cómo estoy conformado? ¿Podemos entrar de lleno ya? Sí, claro. Identidad. Vamos empezando de... Dice por ahí, la fuente es una página de internet que la escribió el señor Julián Pérez Porto, ¿verdad? Y es definición de, y en este caso pues vamos a hablar de identidad. Y ahorita que estaba leyendo esto, me gustó esta parte. Dice: la identidad también es la conciencia
que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás, ¿verdad? Y luego dice, aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Ahí está dando en el punto clave, porque ¿qué nos está influyendo en nuestro entorno? ¿Verdad? Ahora ya puedo decir, según esta ideología de género, ¿no? Que ahora yo decido si soy hombre o mujer. Esa es la influencia que están bombardeando nuestros pequeños, ¿verdad? Nuestra juventud, ¿verdad? Y entonces, pero ¿cuáles son las raíces? ¿Verdad? Y pues tenemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que es lo que nos sustenta. ¿Cómo voy a saber yo cómo funciono? Yo soy un espíritu, ¿verdad? Que le da vida a mi alma y que está dentro de este cuerpo, ¿verdad? Y yo debo de separar estas tres áreas y comprender que mi cuerpo requiere cosas básicas como la alimentación, la cobertura y el cobijo, ¿verdad? No estamos desnudos, no estamos al aire libre, ahí está ya el cobijo y la cobertura, pero también necesitamos un alimento físico. Claro. Pero ¿cómo alimentamos el alma? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se activó el alma? Cuando nos vamos a las raíces, dice Génesis 2:7, que Dios formó al hombre del polvo, ¿verdad? Y para irme despacito, es importante comprender las raíces de las palabras. Por decir, la palabra alma en griego se escribe psique, ¿verdad? Es la raíz de psicología, por ejemplo. Y entonces la palabra viento viene de neuma, ¿verdad? Pero la Biblia lo traduce como espíritu. Y entonces dice, según ese verso, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice, y sopló. O sea, Dios, es decir, Dios mismo le soplaría a aquel barro su espíritu o su neuma, ¿verdad? Y fue lo que le dio vida. Y dice, y fue un ser viviente. Y fue un ser viviente. ¿Verdad? Y entonces, cuando Dios crea al hombre, había hecho un trabajo previo que era el Edén, ¿verdad? La palabra Edén es placer y deleite, ¿verdad? Y suena muy interesante cómo dice el verso, si no me equivoco, es el Génesis 2:15, que dice que Dios tomó. Sí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Sí, y entonces... para que lo labrara y lo guardase. Está muy interesante porque desde ahí ya me está diciendo mi función. Esa palabra tomó en el hebreo, una de sus traducciones es violar. Si le quitamos el aspecto sexual, lo que Dios está haciendo es, yo soy más fuerte que tú y yo voy a ponerte, en este caso lo tomó, ¿verdad? Te voy a obligar y te voy a poner, no te voy a preguntar dónde, simplemente lo voy a hacer. Hay una autoridad ahí, ¿verdad? Sí. Implícita. Y en este caso es impresionante porque Dios es tan bueno que dice, yo formé un Edén, un placer y un deleite para ponerte a ti. Y tu función, varón, es proteger y labrar este placer y este deleite. Sin embargo, le iba a poner una condición antes. O sea, no comas del fruto. Y ahí viene en el 17 o 18, ¿cuál era ese fruto? El árbol. El 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está lo interesante porque se activó el alma en Adán cuando él desobedeció. ¿Verdad? Sí. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Claro. Aún una planta tiene un propósito. Claro. ¿Verdad? Y se habría de activar en Adán esa gnosis o ese conocimiento. Y ahí es donde el hombre, la verdad es que fue engañado. Bueno, Eva fue engañada, dice la Biblia, y Adán con consentimiento. En un acto mesiánico, él quiere redimir a su esposa, ¿no? Y dice, yo te doy cobertura y me voy a hacer uno contigo. Hay un mensaje también oculto ahí, muy interesante. Pero la realidad es que el hombre, ahí fue donde por desobediencia tuvo que ser separado de Dios.
Y desde ahí perdió su verdadera identidad. ¿Cuál era el propósito del hombre? Pues enseñorearse, ¿verdad? Tener la capacidad de sojuzgar, dice la palabra. Nosotros estamos sirviendo en Odre Nuevo, tenemos un centro de consejería y aunque no es específicamente de matrimonios, yo tengo el privilegio de tener ya 27 años casado, tengo 3 hijos, ya soy abuelo, y me llegan muchos casos de matrimonios que están queriéndose separar o ya divorciados. Una de mis estrellitas es un caso que tenemos en donde ya se habían separado por el civil, ya tenían tiempo viviendo separados y empezaron a ir por separado. Y entonces les empecé a hablar de este tema y para no hacerle larga la historia, como al año y medio los volvimos a casar, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno. Y estamos buen muy contentos resultado. porque vemos el fruto de lo que Dios hace Órale. cuando le mostramos a la persona su identidad. ¿Cómo le puedo hacer yo para activar esta verdad en un joven que está perdido, por ejemplo, en las drogas o adicto a la pornografía o una mujer que ha sido abusada psicológicamente o un hombre que fue engañado por su esposa? No sé, hay tantos panoramas, ¿verdad? Sí. Pero cuando venimos a la raíz, entonces podemos encontrar una verdad que es la roca, es la palabra, ¿verdad? Amén. Aquí está nuestro fundamento Así es. y podemos encontrar nuestra identidad. Sé que desde aquí de alguna manera se perdió la identidad, pero Dios es un Dios de propósitos, Correcto. ¿verdad? Y bueno, desde el principio Él sabía la condición de nosotros seres humanos, ¿verdad? Pero también ha provisto, ¿verdad? Cómo volver a tener esa identidad. De hecho, creo que el primordial fue precisamente enviar a su hijo, Sí. ¿verdad? Para que valoráramos. Desgraciadamente hay veces que el ambiente, la tierra, está tan desbarajustada. Ahora lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, ¿verdad? ¿Cómo poder contagiar a esa gente? Porque también hay mucha gente que a lo mejor nos están oyendo, o sea, cristianos, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que yo ya sé lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz, lo recibí en mi corazón, me reconcilié con Él, le pedí perdón, pero hay algo que no me deja avanzar, despegar, entender. O sea, aquí lo dice, somos sus hijos, ¿verdad? Sí. También dice que Él es nuestro marido. Correcto. Para esas mujeres que están solas, Correcto. que se sienten solas en ocasiones porque y luego se quedan a veces solas con esos hijos que dicen, ¿y ahora qué hago? Que no saben ni para dónde ni qué hacer y se cierra el mundo. A ver, yo quisiera ustedes, tú como líder y tú como pastora, que les habláramos a ellos, decir, bueno, ¿y ahora? Yo quiero realmente saber quién soy. El hermano acaba de decir algo muy importante. No vamos a poder avanzar si no tenemos un conocimiento Sí. de dónde está nuestra ayuda. Pueden ofrecerse muchas ayudas, pero no todas las ayudas son correctas. Sin embargo, en la palabra del Señor Eso. nosotros encontramos una verdad, y aquí sí es una verdad absoluta. Así La es. palabra de Dios es una verdad absoluta. Así Entonces, cuando Dios pone en nuestro camino personas que activan en nosotros esa verdad y nos dan una orientación que nos va a llevar a una identificación personal como seres humanos. ¿Por qué el diseño de nuestra persona, de nuestro cuerpo y de nuestra vida no es una casualidad? Es alguien que pensó en nosotros establecer su espíritu para ser direccionado de una forma que bendiga la Ahí está, persona del ser su humano. espíritu conectado a nuestro espíritu. Que en ocasiones son tantos los afanes y las preocupaciones que nos soltamos. Señor, Señor, y es que mira, y acá, y allá.
y no guardamos ese momento de silencio para poder escuchar al Señor, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Sí, pero bueno, a ver. Si me hace el favor de leer Proverbios 1:23. Proverbios 1:23. Sí, uno de los, pues no le puedo llamar secretos, pero yo creo que estamos cansados, esta sociedad está cansada de una religiosidad, de un legalismo, de hablar y no hacer, ¿verdad? Y entonces, cuando yo empiezo a hablar de este tema, la verdad es que tiene mucha profundidad, hay muchas raíces que hay que ir buscando, y esta que vamos a leer es una de las más importantes, porque usted está hablando de que necesitamos su espíritu, ciertamente. Pero si ponemos atención en el Proverbio 1:23, dice: volveos a mi reprensión. Que nadie nos gusta eso. No. Sí. Tenemos un mal concepto, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hablar de la identidad, yo le muestro a la persona cómo está conformada su alma. Su alma se conforma por recuerdos, por memorias. Pueden ser vivencias o pueden ser un estudio, puede ser una vivencia buena o una vivencia mala. Está la voluntad, está el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Está la creatividad que Dios puso, de ahí surgen los sueños, los anhelos, los temores, ¿verdad? Cuando yo sumo una vivencia, un recuerdo con un dolor, porque también ahí están los sentimientos, entonces nace una fortaleza, pero no una fortaleza como la ve Wikipedia, sino que es una vivencia, ¿verdad? Atada a un raciocinio que me va a llevar junto con un altivez o un orgullo a decir: es que yo soy la víctima y él fue el culpable, y ya me llevó a emitir un juicio, y empezamos a romper principios espirituales, porque volver a la reprensión, ahí es, le voy a decir un precepto. Jesús dijo: mirad por vosotros mismos, imposible es que no vengan tropiezos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿verdad? Dice: perdónalo. Sí. Y entonces cuando alguien me ofende a mí, y entonces yo tengo que volverme a esa reprensión y volver a la palabra que dice: perdónalo. Sí. Perdonar está formado por dos palabras, ¿verdad? Permanente, que es el prefijo de pre, es decir, sin cambio, por siempre igual. Y donare, ¿a qué le suena donare? A regalar. Es decir, yo tomo la decisión de regalarte de forma definitiva, sin precio y sin costo, por siempre va a ser igual. El costo de la ofensa se dice fácil, pero ¿cuánto cuesta una traición? Y entonces, cuando yo me vuelvo a la reprensión de Dios, dice ahí esa palabra, dice: yo derramaré mi espíritu sobre ti, y entonces, y solo entonces, podrás entender mis palabras. Antes, pues por eso dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, ¿verdad? Porque yo necesito, si lo manejo de una manera práctica, sin religiosidades, oyes, ven, acércate, siéntate y escucha y aprende. No nos va a gustar, te voy a llamar la atención, te voy a hablar duro. Exacto. Pero si tú permaneces, hay una promesa. Él habrá de vertir sobre nosotros su espíritu, y nuestro entendimiento entonces será abierto. Exacto, ahí está. Exacto. Vuélvelo a repetir así. Si yo me torno a su reprensión, Sí. ¿verdad? Es el primer paso. El segundo paso es que Él va a derramar sobre mí su espíritu, que va a abrir mi entendimiento. Exactamente, que va a ministrar a nuestro espíritu, y entonces ahí es donde vamos a poder entender, porque nos hablaba un señor ya mayor y nos decía: es que se casó una muchacha joven, el día mayor, con él, y habíamos hablado ese día sobre el perdón. Entonces, ya cuando se acabó el programa, me tocó hablar con él y decía: es que yo no puedo perdonarla. Dijo: quiero, pero no puedo. Dijo: me quitó lo que tenía, dijo, y lo económico, pues ni modo, dijo, yo vuelvo a trabajar, pero se burla de mí, dijo, y no sé, aunque quiero, no puedo. Wow. Entonces, híjole, ahí hay que hacer uso del dominio propio, ¿verdad? Si esa persona es creyente, ¿verdad? Yo debo de comprender lo que la palabra me enseña. Mire, por ejemplo, voy a tocar un tema así que puede ser controversial. El libre albedrío. Pensamos que podemos tomar las decisiones que queremos, pero lo que estamos enseñando en Odre Nuevo y en las consejerías y la doctrina que estamos enseñándole a los jóvenes es que cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador,
usted hace uso de su libre albedrío para someterlo al señorío del Señor Jesús. Ahí ya no tengo yo libre albedrío, ya soy un esclavo o un siervo. Un siervo. La gran diferencia es que el Señor me dota de un dominio propio que es diferente. Entonces ahora yo puedo ejercer un control sobre mis emociones y mis sentimientos y mis pensamientos. ¿Verdad? Tiene que tomar uno esa decisión. Claro, es una decisión. Exacto. Es una decisión. De querer cambiar, de decir, bueno, quiero realmente sujetarme a Dios y a lo que dice su palabra, porque pues muchas veces queremos los beneficios del Señor, más no las obligaciones. Exacto. Y luego a veces vienen amigos sin comer y me dicen, no, es que Dios es misericordioso, sí, pero también es pero justo. También es justo. Sí. Le dije, ¿y cómo tú? Le dije, mira, yo estoy batallando acá con mi carne, tratando de someterme a su voluntad. Le dije, tú, ay, si dándole gusto a tu carne, le dije, y dices que, no, le dije, ¿cómo es justo? Le dije, obvio, le dije, no les voy a dar lo mismo a alguien que está luchando, ¿verdad?, para hacer su voluntad, con alguien que quiere vivir la vida, como decía el otro, la vida loca. Dios es firme. Sí. Dios es firme. Dios amaba a Adán y a Eva, y aunque preparó para ellos un lugar de placer, de deleite, un Edén, los tuvo que echar fuera por la desobediencia. Ajá. ¿Verdad? Y entonces, le repito, la identidad, o lo reitero, es muy profundo. Cuando empezamos a comprender estos preceptos, ¿verdad? Ahorita que estábamos previo a la grabación o a la entrevista, hablábamos de un tema de Miles Monroe, de Redescubriendo el Reino, ¿verdad? Y entonces Miles Monroe, que ya se lo llevó el Señor, él decía, la suma de los pensamientos, o cuando acomodamos un pensamiento, nace una idea. Cuando yo tengo una idea, y soy la primera persona que piensa en esa idea, entonces nace en mí un precepto, y yo tengo la capacidad de establecerle el nombre y el propósito. Lo vemos reflejado en Génesis 1:26. Cuando yo transmito ese mensaje, entonces la persona que está escuchando aquella idea genuina que nació en mi mente o en mi alma, para ella nunca será un precepto, va a ser un concepto. Es decir, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿qué es esto?, usted me va a decir, ¿qué es esto? Un bolígrafo, ¿verdad? Y su porcentaje es muy alto, tiene un concepto muy alto porque es correcto. Pero si yo le pregunto qué diámetro tiene el repuesto y cuál es la composición de este plástico y el color de gris, no lo vamos a saber, porque quien tiene esa información es el que tiene el precepto, el que lo diseñó. Claro. ¿Verdad? Y entonces la gran mayoría de las personas tenemos conceptos aún de Dios. Y cuando venimos a la palabra y conocemos cómo es Dios, firme, santo, 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 misericordioso, lento para la ira, Dios siempre se mostrará con muchas facetas de acuerdo a nuestra necesidad. Claro. ¿Verdad? Pero el secreto de esto es conocer el precepto de cómo Dios nos diseñó. Dice la palabra que yo soy templo. También dice la palabra que yo soy casa. Así me ven los espíritus. Esta es una casa. Aquí vemos 4 personas. ¿Quién la va a habitar? Exacto. ¿Quién la va a ¿Cuál fue el habitar? diseño de esa casa? Bueno, pues Exacto. ahí está, lo leímos al principio, Génesis 2:7. Nos suponemos darle reposo a Dios, porque el Espíritu de Dios vino a reposar en mí y me dio vida. Ese era uno de los propósitos. Sin embargo, la misma esencia de la identidad de ser como Dios nos hizo tomar una decisión y decirle a Dios, no quiero hacer lo que tú quieres hacer. Y ahí caímos en el problema. Otra cosa, y generalmente en los programas no nos metemos con doctrinas de dogmas de fe, pero creo que sí es importante comentar, y estamos ya casi por irnos, pero creo que es importante. Ahora hay tantas influencias y tanto, ¿verdad?, que agarran de aquí, de todos lados, que dicen que ya somos como Dios. O sea, digo yo, pues, o sea, fuimos creados a imagen A su de imagen, Dios, conforme a su pero semejanza. no como para querer compararnos, ponernos en un mismo nivel, ¿verdad? Pues fuimos creados a imagen, pero fuimos creados. Exacto. Tenemos que entender que hubo un ser supremo que nos Que dio nos forma, creó. que nos creó, Así es. ¿verdad? Entonces a veces que estamos o muy por arriba O o muy muy por por debajo. abajo,
yo sé que en todas las cosas es difícil buscar el punto medio. ¿Verdad? El equilibrio. Pero pues lo que nos va a ayudar a eso pues es precisamente la palabra. Claro. ¿Verdad? Y bueno, ya casi nos vamos, hay que ir aterrizando esto porque el tema es Muy súper profundo. importante. Sí. ¿Verdad? Para cristianos y no cristianos. Claro. Porque tenemos que saber quiénes somos. Claro. ¿Verdad? Y que no nos creamos ni más ni menos. ¿Verdad? Y bueno, es precisamente por eso estamos rifando este libro, Volvamos a las raíces de la fe, radical, escrito por David Platt, y créanme que, bueno, lo ven chiquito, pero es para que ustedes lo guarden cuando vayan hasta alguna cita, les digo que con el doctor o con quien sea, y que tengan ahí oportunidad de poderlo leer. Éxito de librería del New York Times. Continuamos porque ya casi nos quedan escasos minutos, hermano. Sí, es realmente muy importante. ¿Cómo podemos quitarle la religiosidad y el legalismo a la misma doctrina? Porque ahorita que usted tocaba ese tema, de acuerdo al concepto que yo leí de identidad, somos formados por la influencia que hubo en nuestro entorno. Y entonces yo sé que hay gente que está viendo el programa que puede ser de un trasfondo católico o de cualquier otra religión, ¿verdad? Cristianos, evangélicos, no sé. La formación que tenemos debe de ser siempre fundada y basada en la palabra, ¿verdad? Así es. En lo que el Señor nos dejó escrito. Pero ese equilibrio, mire, el mensaje yo pienso que nunca ha cambiado, gracias a Dios. Está llorando, mientras estoy hablando, estoy tratando de pedir dirección al Espíritu Santo. El mensaje no ha cambiado desde un principio. Ahorita leímos Proverbios, ¿verdad? Y usted decía, vamos a buscar el punto de equilibrio. Fue lo mismo que dijo el profeta Juan, ¿verdad? Yo soy la voz que clama en el desierto. Y todo valle, toda depresión, ¿verdad? Toda falta de autoestima tiene que ser rellenada. Y todo monte, toda altivez, todo orgullo, Aplanado toda también. insolencia debe de ser derribada, Así es. porque ahí viene el Rey de Gloria. Así es. Necesitamos abrirle un camino a él. Y entonces el mensaje no ha cambiado, es el mismo, ¿verdad? Tórnate a mi reprensión, ¿verdad? Sabiduría hablando, ¿verdad? Otra vez el Señor Jesús en sus diferentes facetas hablándole al hombre, ¿verdad? Porque y lo invito a que lea ese Proverbio 1 dice que sabiduría, si ponemos atención, ahí tiene atributos de una persona, porque dice que da su voz y levanta su voz y separa las puertas de la ciudad y clama. Y dice que dirige su voz a los simples. Esa palabra simples está muy interesante porque es altamente influenciable o maleable. Y tiene que ver con que yo voy a contaminar con una fuerza superior tu persona si tú no tienes un fundamento firme. Y lo escribió los Proverbios una Sí. persona bien sabia. Ay, ya sé, Jorge, Sí. que no estoy diciendo que ya nos vamos. Ya Pero se- no me quiero se quedar así. terminó. Sí, ya Ok. se terminó. Pero ¿quién está diciendo que precisamente Es Salomón nos el que volvemos a mi escribió. reprensión? O sea, Sí. alguien que tenía toda la sabiduría, que si algo le pidió a Dios, y Fue dijo, eso. pues fue eso, ¿verdad? Y dijo, pues por cuanto no me pediste riquezas ni gloria, Te voy a verdad. sí, y cómo lo usó el Señor, o sea, todo lo de los proverbios, pues inspirados por el Espíritu Santo Claro. y de gran bendición, y lo siguen siendo porque pues esto es actual, aunque se escribió hace muchos miles de años. por diferentes autores y todo, pues no. Sigue estando vigente. Exacto, es el único libro que tiene vigencia. Así es. ¿Verdad? Y pues bueno, pues muchísimas gracias, hermano. No, gracias Jesús por la Lerma. invitación, estamos a la Y orden. pues no, híjole, se quedó, no me quedó, como que me hubiera gustado más tiempo para continuar con esto, pero bueno, Cuando ya usted habrá, diga, ya habrá volvemos. ocasión de Amén. continuar con Sí. esto. Muchísimas gracias, y ya acá Jorge casi. Bueno, muchísimas gracias, no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones radical. Tenemos que ser radicales y saber realmente, no estar por encima ni por abajo, ¿sí? Porque pues busquemos el punto medio, porque pues delante de los ojos de Dios todos somos iguales, y pues apegarnos a lo que es su palabra.
para que nos vaya bien a nosotros y a todas nuestras familias. Muchísimas gracias por habernos visto, escuchado, y pues si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.